En una de las entrevistas, o me imagino algún comentario usted de haber hecho que usted era fanático del Che Guevara. ¿Eso es cierto? Sigo siendo. Yo sigo siendo admirador del Che toda mi vida. Y lo será siempre. Y lo seré siempre. Y diría, ¿sabe qué? Me acuerdo, la atención está sobre este organismo internacional que es la CICIG, que quiere entrar como querellante adhesivo a su proceso y que ustedes con su defensa, y usted personalmente decía que no era lo adecuado. Sí. ¿Por qué no? Mire Luis, en primer lugar le quiero contar una cosa que el pueblo de Guatemala quizá no lo sabe porque nunca se dijo y nunca se ha dicho. ¿Sabe dónde nació la idea de la CICIG? En mi gobierno. En una cena de Edgar Gutiérrez y José Miguel Vivanco, un hombre chileno, que es presidente de América en Washington. Ahí nació la idea. Para analizar qué viene para Venezuela después del fallecimiento de Hugo Chávez, hemos convocado a Sonora, la radio más escuchada del país, a expresidentes de la República. Aprovecho para mandar mi mensaje de solidaridad, de cariño y de admiración al pueblo venezolano, manifestar también mi tristeza por la pérdida de un gran líder mundial, de un líder latinoamericano, de un hombre excepcional. Hoy, desde luego, tenemos que reconocer una primera cuestión, y es que Venezuela no volverá a ser la misma nunca más después de Chávez. Y lo que pasó en Venezuela es un fenómeno maravilloso, es un experimento extraordinario para la democracia de América Latina, para los pobres de América Latina, para los marginados, para los grandes sectores que viven en la desigualdad y la marginación. Sí, aquí ha habido tantas masacres y tantas matanzas y tantos conflictos. ¿Por qué particularmente esta tragedia marca el periodo de la historia en este momento? Básicamente porque establece el inicio de la entrada en la escena política nacional de los pueblos indígenas. En este acuerdo, a cambio de la confesión de criminales de guerra y de aquellos que han cometido crímenes de lesa humanidad, se les asegura que no irán a prisión. Y este beneficio también se extiende a los agentes del Estado, es decir, a los agentes del Ejército, también responsables por masivas violaciones a los derechos humanos. Creo que es muy difícil construir un proceso de paz sobre la base de estos niveles tan grotescos de impunidad. Las declaraciones tuvieron lugar en el marco de la visita de Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, a Guatemala, en donde se discutieron temas como migración, economía, seguridad y la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se encarga de investigar funcionarios de gobierno relacionados con estructuras criminales. Ante la petición del vicepresidente de Estados Unidos, Otto Pérez Molina reaccionó advirtiendo que su gobierno no aceptará imposiciones. Una cosa es asumir responsabilidades que son compartidas y diferenciadas, y otra cosa son imposiciones. Imposiciones ninguno de los tres países, estoy seguro, va a aceptar. Aquí la CICIG no fue una imposición, la CICIG fue una solicitud. Muy atrevidamente, la CICIG y maliciosamente ha utilizado los medios de comunicación para referirse despectivamente a los jueces y magistrados. ¿Cuál es el reclamo más fuerte que usted le hace a Estados Unidos que todavía, en su opinión, está vigente? Creo que primero es el enfrentamiento armado interno. Nosotros a Guatemala nos tocó vivir, como muy bien dijo alguien allá en Guatemala, los puntos calientes de la Guerra Fría.
Hubo sangre, hubo derramamiento de mucha sangre, muchas vidas, hubo destrucción de nuestra infraestructura. Por un lado, las fuerzas de la guerrilla eran y propiciaban el comunismo, y por el otro lado el gobierno defendía el estatus. Yo le diría deuda, si así se puede, una deuda moral de parte de Estados Unidos. Y luego, después terminando esto, nos toca entrar a otra guerra, que es la guerra de las drogas. Una guerra de las drogas en la que nosotros no somos ni productores ni consumidores. El embajador de los Estados Unidos se refirió hoy a la situación social que enfrenta Guatemala. El tema de soberanía para mí está el último. Cuando hay gente muriendo de hambre, cuando no hay medicamentos en el hospital, cuando hay gente que no tiene energía, agua en este país. Entonces, señor Todd Robinson, lo dejo con el micrófono. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es un gran honor para mí dar la bienvenida a nuestra vicecanciller Heather Higginbotham, quien está viajando con su equipo del Departamento de Estado por los 3 países del Triángulo Norte. Han estado en Honduras, El Salvador y finalmente aquí en Guatemala, siempre en apoyo de nuestra estrategia para América Central y su plan para la prosperidad. En 2006, la ONU y Guatemala crearon una institución llamada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, órgano creado para ejercer solo durante 2 años. Esta investigaría a funcionarios y empleados públicos que hayan cometido delitos en el país centroamericano. En este sentido, las facultades de la CICIG varían entre iniciar procedimientos legales hasta reformar las leyes de los países donde actúe, lo que puede ser usado, según analistas, como una forma de injerencia extranjera. Recientemente se conoció que Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, planteó extender esta Comisión Internacional contra la Impunidad al Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, lo que generó reacciones de rechazo por parte de políticos de estas naciones, al considerar que la CICIG debería complementar los recursos legales de los países y no sustituirlos, puesto que podría convertir la lucha contra la corrupción en un suprapoder político que destituye a los gobiernos que no respondan a los intereses hegemónicos. Esta agencia extraterritorial, con un presupuesto de $12 millones al año, es financiada por varios países europeos como Suiza, Italia, Alemania y Holanda, además de Canadá y Estados Unidos. Mi nombre es Gilda Isabela Aguilar Rodríguez, exfiscal del Ministerio Público. Fui víctima de un intento de asesinato el 22 de agosto del año 2012.
La escena del crimen fue totalmente contaminada y alterada. Esta fue procesada hasta el día siguiente del hecho violento donde intentaron privarme de la vida. A pesar de que la balacera fue profusa, solo mi guardaespaldas disparó 2 tolvas. En el momento que se procesó la escena del crimen, únicamente se encontró un cascabel. Estando yo en esa diligencia de procesamiento de escena del crimen, yo recibí instrucciones por parte de las autoridades del Ministerio Público que no diera declaraciones de prensa ni que mucho menos yo señalara miembros del CUC. Diez días después me visita a la sede fiscal de Huehuetenango la fiscal general doctora Claudia Paz y Paz para reclamarme por 10 órdenes de aprehensión que gestioné y fueron autorizadas por juez competente contra miembros del Comité de Unidad Campesina CUC, indicándome que esto le estaba causando fricciones con el alto comisionado, a lo que yo le respondí: doctora, yo no tengo agenda política. Ella me indicó que se debía tener mucha consideración cuando se trataba de casos de grupos de derechos humanos. Buenos días, mi nombre es René Israel Martínez, de 34 años de edad, originario del municipio y departamento de Huehuetenango, con cédula de vecindad M13 de registro 54.946, extendida por la Municipalidad de Huehuetenango. Pasando el tiempo, escuché yo ya a principios del 2012 de que Byron Teo me proponía que hiciéramos amenazas contra la fiscal Hilda Aguilar, ya que ella llevaba nuestros casos, pero en ningún momento quise aceptar lo que él me decía. Transcurriendo los meses en el 2012, él juntamente con otro reo que se llama Jaime Obando, decían de que trataban de matar a la licenciada Hilda Aguilar porque ella llevaba sus casos. En ese mismo año del 2012 estábamos ahí recluidos, íbamos a salir a una hora de deporte cuando se acercaron a las rejas 2 señores, uno alto de apariencia corpulenta, de bigote, y otro chaparrito gordo. Al corpulento, al de bigotes, al alto sí lo he visto en medios de comunicación y creo que es presidente de la unidad campesina denominada el CUC, el cual también sé que se llama Daniel Pascual. Bienvenidos a su programa Yo Soy Guatemala. Esta es la segunda cápsula de las entrevistas al doctor Armando de la Torre. Escuchemos qué tiene que decir el doctor Armando acerca de la CICIG en Guatemala. Es al revés. Dan Velázquez ha llevado a Telma Aldana a volverse una criminal que no era. O por lo menos que yo no creía que era. ¿Por qué? Porque la misma CICIG reprochó a Telma Aldana su conducta jurídica. Y entonces, para permitirle seguir como fiscal general, le dijeron: no te vamos a perseguir, no te vamos a hacer ninguna causa, pero tú de ahora en adelante nos sirves incondicionalmente. ¿Cómo es posible que se tolere eso? A extranjeros en Guatemala. Es que los guatemaltecos no tienen dignidad. Es que los hombres en Guatemala no tienen virilidad.
Y todavía me encuentro yo gente, mucha buena, defendiendo a estos criminales, porque son criminales, las CICIG son criminales. De cómo las nuevas herramientas o instituciones del derecho procesal penal, que son los testigos protegidos, las escuchas telefónicas, el colaborador eficaz, se empiezan a permitir o a usar en beneficio de un interés, de una finalización de un expediente, de acuerdo a quien ejerce la persecución penal, que en este caso no era el Ministerio Público a quien constitucionalmente le compete, sino es a la CICIG quien, por medio de su comisionado, decide qué investigaciones se realizan y cuáles no. Fotográfico dice, se muestra en las fotografías en la gran exposición que dio nuestra nueva fiscal Del Maldana, a quien yo tenía mucho respeto, pero yo sí sé quién le fue a dejar 1.500.000 quetzales para favorecer a un diputado proveedor del Estado para que le diera participación y ocupara una curul. Que la CICIG no podía intervenir, y eso yo se lo hizo saber a Carlos Castresana. Hay una persecución de estos grupos que todos sabemos quiénes son, tienen nombre y apellido. Dionisio Gutiérrez Mallorca y don Juan Luis Bosch Gutiérrez, entre otros, porque estos son los que más dan la cara de las 8 familias más poderosas de Guatemala. Donde los señores de la CICIG dijeron en un momento que yo había acusado a los señores Valdés Páez, y en ningún momento yo conozco a estos señores. Es más, en una hoja escrita a máquina me pusieron de que las cosas que yo tenía que decir en contra de ellos. Con voz entrecortada y con las secuelas de encontrarse en fase terminal de VIH avanzado, el colaborador eficaz Mario Luis Paz Mejía manifestó no conocer a los hermanos Valdés Páez, señalando al fiscal del Ministerio Público Rubén Herrera y al abogado de la CICIG Luis Fernando Orozco Álvarez de presionarlo para declarar en contra de los indicados durante la audiencia de ampliación de su declaración. Y él le dijo que lo tenía que decir. La otra señorita. Claramente ustedes vieron cómo señaló a la persona que le había indicado qué era lo que tenía que decir. Hasta colorado se puso, fue cuando el juez me llamó la atención. Mi nombre es Rubén Estuardo Rosales Sánchez, con cédula Q1852887. Mi persona fue vinculada al caso de Víctor Rivera Suaje. Estoy detenido desde el año 2009, exactamente llevo 3 años, 22 días detenido injustamente. Fui visitado varias veces por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Ministerio Público. Estamos hablando del señor César Rincón, del señor Rubén Eleuterio Herrera y de la señorita María Guadalupe Cuellar. Trataron de negociar mi declaración por una figura que le llaman colaborador eficaz, a lo cual yo me opuse rotundamente. De tantas insistencias de que ellos llegaban al preventivo, me entró la curiosidad porque me preocuparon, porque empezaron a amenazarme con también vincular a mi esposa y a mi hija en el lavado de dinero.
Licenciado Palomo, ¿la justicia en Guatemala funciona o no funciona? No funciona la justicia en Guatemala y las razones son múltiples. Yo le diría que en Guatemala, como se ha dicho durante mucho tiempo, no hay un verdadero Estado de Derecho, lo que hay es un Estado de legalidad. Aquí, desafortunadamente, hay poderes paralelos. Hay, por ejemplo, la CICIG, que es una fuerza nueva que ha prostituido el sistema judicial, sobre todo el sistema penal, que impide el que los procesos se lleven adecuadamente, que influye en el ánimo de los juzgadores, que corrompe el proceso penal, al punto de que cualquier resolución que para ellos es adversa, procesan a los jueces, presionan a los jueces. La fiscal general desafortunadamente también juega el mismo partido que ellos y en consecuencia cualquier abogado de la calle como su servidor o cualquier otro que decida enfrentarse a esos procesos realmente va a estar luchando contra la corriente y la labor, por supuesto, se vuelve mucho más ardua y mucho más difícil para hacer valer los derechos de nuestros clientes. A mi esposo lo asesinaron por ser abogado y por ser un abogado íntegro, por ser un abogado que no se vendía. Primero, no ha respetado la presunción de inocencia de muchas personas que han permanecido y permanecen injustamente encarceladas. Ha convertido el programa de protección de testigos en una farsa, que más bien deberíamos llamar programa de extorsión de testigos, a sabiendas de que la incapacidad de sus funcionarios le impediría encontrar las pruebas que la ley le exige. Lamentablemente, la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, ha violado sistemáticamente el mandato para el cual fue implementada en Guatemala. Desde el inicio, la CICIG era un fracaso inconstitucional porque es una parte procesal que está por encima de las otras partes procesales, viola el debido proceso, viola la igualdad de las partes ante la ley y viola el principio de la presunción de inocencia reiteradamente litigando en los medios de comunicación en vez de probar sus casos en un juzgado. Ahora bien, lo que no apruebo es precisamente lo que afirma Moody's. La afirmación de Moody's se contradice de forma directa con el reciente informe que dio el Banco de Guatemala hace tres semanas apenas, con respecto de la forma en la que nuestra economía se está contrayendo. Y eso es precisamente debido a que las inversiones en Guatemala están escapando, están huyendo de aquí o simple y sencillamente no están viniendo. Y eso es porque se tiene la percepción, y creo yo que es cierta, de que hay una persecución en contra del sector económico del país y que las reglas no son claras para invertir en Guatemala. Como presidente de la República, por los intereses del pueblo de Guatemala, el fortalecimiento de un Estado de Derecho y la institucionalidad, declaro non grato al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y ordeno que abandone inmediatamente la República de Guatemala. Tenemos en línea al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien ha externado su opinión por lo que ha sucedido ayer a muy tempranas horas. Expresidente, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días a ustedes, a la ciudadanía de Guatemala, con todo afecto. No, la lucha contra la corrupción hay que librarla con toda firmeza, pero con jueces imparciales. El recorrido de Iván Velázquez en la justicia colombiana fue desastroso. Él fallaba de acuerdo para absolver a sus amigos o para condenar a quien le graduaba como enemigo. Como lo publiqué anoche en fotos en mi cuenta de Twitter, él era afecto a unas personas que tienen aquí una política de impunidad al grupo terrorista FARC.
Iván Velázquez acudía a las cárceles a ofrecerle dádivas a presos para poder condenar a quienes Iván Velázquez consideraba sus enemigos, así fueran personas inocentes. El día de hoy, el presidente Jimmy Morales declara non grato al señor comisionado Iván Velázquez. Vemos que existe una contradicción entre lo que él está planteando y la viabilidad de nuestro proyecto de salud. Encontramos que esa toma de posición del presidente y de su gobierno termina favoreciendo a los sectores más corruptos, oscuros, que buscan la impunidad en el país. Con mucho respeto, el tema es rendición de cuentas y pacto colectivo. Cuando hablamos de rendición de cuentas, y puede verificarlo en la nota, hablamos de rendición de cuentas del sistema de salud. Básicamente usted debería manejar todos esos datos y esa información, porque no saber cuántos niños murieron en el 2016 por desnutrición, que es una de las principales causas y una de las principales problemáticas en nuestro país, me hace a mí pensar que no hay ningún conocimiento de lo que está pasando realmente en el despacho. Así es, queremos informarles que continúan las acciones en contra de Jimmy Morales. Y es que hoy nos encontramos en la Fundación Mirna Mac, donde precisamente la licenciada Helen Mac interpuso una denuncia en contra de Jimmy Morales por desobediencia. Pero dejemos a ella que nos explique a qué se debe esta denuncia. Por favor, licenciada, ¿nos puede explicar? Sí, ayer desde mediodía o antes de mediodía supimos por todos los medios públicos de que la Corte de Constitucionalidad había otorgado amparo provisional a los amparistas que lo interpusieron. Eso obligaba al presidente a desistir de su intención de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez. Sin embargo, en su mensaje de la tarde, después de haber sido notificado a las partes, él insistía en decir en que él reafirmaba y confirmaba su decisión de declarar non grato al comisionado Velázquez. Desde ese momento él está entrando en desobediencia. Al día de hoy sigue insistiendo en mantener su posición y por lo tanto él, a criterio nuestro, ya cometió un delito, el delito de la desobediencia, y esa es la razón de la denuncia, de la cual solamente el juzgado que lo recibe tendrá que pasarlo a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia a pasarlo al Congreso de la República para quitarle el antejuicio.